éxito no reside en vencer siempre, sino en no desanimarse nunca. Napoleón Bonaparte. Muy buenas noches, sean todos bienvenidos a esta conferencia de valvulopatías. Me doy el privilegio de anunciar a nuestros ponentes que nos compartirán sus conocimientos esta noche. Ambos son egresados de la Facultad de Medicina Humana Dr. Manuel Velasco Suárez como médicos cirujanos. Ambos son egresados también del Centro Médico Nacional del Siglo XXI como cardiólogos y ambos están impartiendo una investigación acerca de las valvulopatías. Muy buenas noches, doctores. Me doy el gusto de presentar al doctor Edwin Alexis Roblero Sarmiento y a la doctora Beatriz Adriana Solís Morales. Y vamos a comenzar con la doctora Beatriz. Doctora, ¿nos podría dar introducción acerca de lo que es una valvulopatía? Muy buenas noches a todos, claro que sí. Para comenzar, las valvulopatías en sí pueden dañarse por infecciones, lo más común es por el estreptococos, pueden ser causadas por traumatismos, otra de las causas puede ser por envejecimiento. En sí, la alteración resultante se puede manifestar en una disminución de la abertura, ocasionando una estenosis. O incluso algunas veces puede crear un cierre insuficiente o una combinación de una estenosis con un cierre insuficiente. En la actualidad, como consecuencia del aumento de la esperanza de vida, han ido apareciendo diferentes tipos de valvulopatías, las cuales principalmente consisten, como ya les había mencionado antes, en el envejecimiento, lo que conlleva a un endurecimiento y calcificación de las válvulas, y esto limita su movilidad y afecta la función, hace que ésta se vea alterada y disminuya. Ok, muchas gracias, doctora. Una pregunta más. ¿Cuál sería la clasificación de estas valvulopatías? Podemos clasificarla en dos tipos, en estenosis valvulares e insuficiencias valvulares. Las estenosis valvulares pueden ser estenosis tricuspidias, estenosis pulmonares, estenosis mitral y estenosis aórticas. En cuanto a las insuficiencias valvulares, que es otra clasificación de las valvulopatías cardíacas, entre ellas se encuentra la insuficiencia tricuspidia, la insuficiencia pulmonar, insuficiencia mitral y la insuficiencia aórtica. ¿Y cuál sería la característica principal de las estenosis valvulares? Las características principalmente de estenosis valvulares es de que estas producen una sobrecarga de presión de la cámara cardíaca próxima a la válvula afectada. En sí, se producen lesiones estenóticas, principalmente la estenosis aórtica, y el aumento de la poscarga ventricular lleva a una hipertrofia concéntrica como respuesta adaptativa. Y típicamente esto suele aparecer como una disfunción diastólica antes de una disfunción sistólica. Continuando con las preguntas, doctora, ¿cuál es la característica principal? Perdón, ¿cuál es la valvulopatía más común y cuál sería la característica de esa patología? La valvulopatía más común que podemos encontrar es la estenosis aórtica. ¿Esta en qué consiste? Principalmente es la obstrucción del flujo de sangre entre el ventrículo izquierdo y la aorta generada por el engrosamiento y la rigidez de la válvula, secundaria a diferentes mecanismos inflamatorios o malformativos congénitos. Puede ser una estenosis supravalvular, una estenosis subvalvular o a nivel de la válvula aórtica. Este tipo de valvulopatía suele ser más frecuente en países más desarrollados, principalmente en Europa y en Norteamérica.
Los factores de riesgo más comunes que podemos encontrar que influyen en la estenosis aórtica son la diabetes, la hipertensión, el hábito tabáquico y elevados niveles de lipoproteína de baja densidad. Para poder saber para poder saber una estenosis aórtica, las medidas exactas, debemos saber el valor normal que mide la válvula aórtica. Y este sería, la válvula aórtica consiste de 3 velos y su abertura, aproximadamente su abertura normal, es de 2 a 4 centímetros. ¿Cuál sería la etiología de esta estenosis aórtica? En sí, la etiología puede ser congénita, algunas veces puede ser secundaria a fiebre reumática o degenerativa en el adulto. Esos 3 tipos, principalmente la estenosis congénita, es la más frecuente y es la que se produce cuando la válvula es bicuspide, en tanto que es menos frecuente por las válvulas unicuspides. Y este tipo de etiologías que ocasionan la estenosis aórtica suelen ser más comunes en la infancia. El segundo tipo de etiología por la cual se puede ocasionar la estenosis aórtica puede ser mediante una estenosis reumática. Esta se acompaña siempre de compromiso de la válvula mitral y frecuentemente de insuficiencia aórtica. El, ter el tercer tipo de etiología que podemos encontrar en la estenosis aórtica es la estenosis degenerativa o también llamada como fibrocálcica. Esta es la más frecuente de todas las etiologías en pacientes adultos debido al envejecimiento que estos tienen. Esta enfermedad, esta etiología es muy caracterizada por la acumulación de lípidos, inflamación y calcificación. Esta suele parecerse mucho a lo que es la aterosclerosis. Y estas serían las etiologías principales de la estenosis aórtica. ¿Y cuáles serían los signos y síntomas que tendría nuestro paciente al presentar la patología de estenosis aórtica? ¿Y cómo identificaríamos en la auscultación que estamos ante una estenosis aórtica? Ok, los principales signos y síntomas en una estenosis grave o moderadamente grave podemos encontrar 3, que es el angor, el síncope y la disnea. Si el síntoma es angina, la sobrevida del paciente puede ser de 3 años y es de 25 al 30% ocupa el 25 al 30% de mortalidad. Si el síntoma principal que se tiene es el síncope, la sobrevida es de 2 años en el 22 al 23% de los pacientes. Y si el síntoma principal es la disnea, la sobrevida es de 1 año en aproximadamente en el 20% de los pacientes. En cuanto a las características del soplo, debemos saber que lo primero que debemos de revisar en la exploración es el foco aórtico. En sí, ¿cómo vamos a diferenciar el soplo en este foco? El sonido mesosistólico es iniciado por un clic de eyección, seguido por un soplo en diamante. El soplo en diamante es la fuerza del ventrículo que aumenta y luego decae. Y para saber o para darnos cuenta que la estenosis ocupa un lugar grave o moderadamente grave, es cuando vamos a escuchar hacer el clic antes del soplo de diamante. El sonido R2 lo vamos a encontrar aumentado, como las válvulas están duras, como ya les había mencionado hace un momento, estos producen un aumento del ruido al cerrarse y se va a escuchar más o menos como cuando se, cuando se crea un portazo. Igual, podemos encontrar un desdoblamiento paradójico del segundo ruido,
en el caso de que encontremos hipertrofia ventricular severa. Eso quiere decir que el componente aórtico, como tiene tanta presión, se demora más en cerrar que el pulmonar y el soplo se va a irradiar hacia las carótidas y hacia el supraesternal. Ok, entonces, le doy la participación a nuestras acompañantes de esta noche. Me parece que tiene que hacerle, doctora. Es un momento. Okay. Buenas noches, doctora. Yo soy estudiante de medicina y me surgió, conforme al diagnóstico de esta estenosis aórtica, ¿qué estudios complementarios podríamos pedir? Los principales estudios complementarios que debemos de pedir en una estenosis aórtica es electrocardiograma. Este va a ocupar en sí el primer lugar debido a la importancia que este tiene. El hallazgo más frecuente en los pacientes de estenosis aórtica severa es la presencia de hipertrofia ventricular izquierda. Sin embargo, su ausencia no va a descartar la estenosis aórtica. También es frecuente la presencia del crecimiento auricular izquierdo. ¿Y esto cómo lo vamos a poder observar? Lo vamos a observar mediante el electrocardiograma. El segundo estudio de importancia que debemos de realizar de nuestro paciente es una radiografía de tórax. En sí, esta nos va a servir como la función de poder observar si el paciente presenta una cardiomegalia. Este no es un hallazgo muy frecuente en la estenosis aórtica, pero puede existir dilatación postestenótica de la aorta ascendente y calcificación valvular. Por ello es importante realizar este estudio al paciente. El tercer estudio complementario importante es la ecocardiografía Doppler transtorácica. Esta es el examen central del diagnóstico de la estenosis aórtica y nos sirve para determinar la severidad que ésta tiene. Permite definir la alteración anatómica valvular, poder cuantificar la severidad de la estenosis en base a la velocidad del flujo transvalvular y también poder observar el gradiente transvalvular y el cálculo del área valvular efectiva. Esos son los tres principales estudios complementarios que debemos de realizarle a nuestro paciente. Ok, muchas gracias, doctora. Una pregunta más. Dice, ¿cómo podemos saber si la estenosis aórtica es de gravedad? Cuando nos encontramos con una estenosis aórtica de gravedad, es cuando ésta tiene más de 40 milímetros de mercurio de gradiente, o sea, de diferencia de presión entre el ventrículo y la aorta, o también un área valvular menor a 1 centímetro. Muchas gracias, doctora. Bueno, buenas noches, doctora. Pues yo primero quería darle las gracias por todo lo que nos ha informado. Y a mí me surgieron dudas respecto al tratamiento de las valvulopatías. ¿Cuál sería el tratamiento de esta valvulopatía? Y en cuestiones del tratamiento quirúrgico, ¿qué es lo que pues más se usa o más se recomienda? Ok, el tratamiento va a variar dependiendo del paciente con el que nos encontremos. En los pacientes sintomáticos, el tratamiento principal va a ser la cirugía precoz, ya que en sí no existe ningún tratamiento médico capaz de retrasar la opción inevitable de la cirugía de la estenosis aórtica. No obstante, en los pacientes que no son aptos para la cirugía, estos pueden ser tratados con digitálicos, diuréticos y ECA ARA2 si llegaran a presentar insuficiencia cardíaca. En la estenosis aórtica severa sintomática, el tratamiento quirúrgico con reemplazo valvular es el tratamiento ideal y definitivo, puesto que no hay tratamiento médico que mejore el pronóstico de la enfermedad. Y en los pacientes que presentan la estenosis aórtica severa asintomática,
En esta, el tratamiento quirúrgico puede ser diferido hasta que el paciente empiece a presentar síntomas o si no llegan a presentar síntomas, también debemos de darnos cuenta que la fracción de eyección si esta fracción de eyección llega a estar disminuida, es cuando se tomará en cuenta el tratamiento quirúrgico de reemplazo valvular. Y en los pacientes con fracción de eyección menor a 20% y bajo gradiente transvalvular, estos deben de evaluarse en forma muy especial para tratar de poner en una balanza el riesgo-beneficio que podría tener el reemplazo valvular. En cuanto al reemplazo valvular aórtico, este puede realizarse como un procedimiento único o combinado. Requiere en sí de una estertonomía media y se realiza bajo la circulación extracorpórea con aproximadamente 4 horas de duración en cirugía, un día en la unidad de cuidados intensivos y el paciente puede tardar de 4 a 7 días en hospitalización. Muchas gracias, doctora. Bueno, Bueno, Agradecemos, ahora, doctora, por su participación. ahora continuamos con el doctor Edwin Alexis Robledo Sarmiento. Muchas gracias, doctora, por su participación. Doctor, ¿nos escucha? Sí, lo escucho. Bueno, también de nuestra parte le tenemos algunas preguntas y sería de un gran agrado que usted nos dé y nos aporte un poco de su conocimiento. Bueno, en la primera pregunta nos menciona cuál es la etiología de la insuficiencia mitral. Bueno, fíjate que hay muchas etiologías, principalmente la doctora Beatriz ya mencionó algunas que casi se relacionan igual con la insuficiencia mitral. Pues fíjate que de hecho se consideraba que la fiebre reumática era una de las principales etiologías para esta insuficiencia mitral, pero hoy en día, gracias a los avances tecnológicos, al desarrollo de la ciencia, a la creación de antibióticos, esta fiebre reumática se ha podido disminuir como una de las causas principales de una insuficiencia mitral. Pues ahora fíjate que es la enfermedad mixomatosa, la principal etiología de esa enfermedad, pero tampoco hay que descartar ciertas patologías como un traumatismo. Aquí principalmente en esta enfermedad, a diferencia de la insuficiencia aórtica, aquí todo lo que afecte lo que es ponte el músculo papilar, las cuerdas tendinosas, van a producir una insuficiencia mitral. Entonces, también una ruptura aguda de las cuerdas tendinosas también nos pueden dar una insuficiencia. Entonces, podemos concluir que todo lo que dañe la válvula, los anillos, la cuerda tendinosa, los músculos papilares e incluso el propio miocardio, nos pueden producir una insuficiencia mitral. Ok, doctor, le tengo la siguiente pregunta. ¿Cuáles son los síntomas que podemos encontrar en la insuficiencia mitral? Bueno, te voy a explicar así brevemente. ¿Por qué? Porque fíjate, ¿qué pasa en la insuficiencia mitral? En la insuficiencia mitral tenemos un daño en esta válvula que impide que se cierre normalmente, ¿no? Entonces, al momento que tenemos la sístole, fíjate que avienta la sangre hacia la aorta, pero como no se cierra bien nuestra válvula, también se va hacia la aurícula. Entonces, ¿qué es lo que hace el corazón? El corazón se empieza a adaptar también la aurícula. Entonces se empieza a adaptar a este nuevo cambio que está dando esta insuficiencia y se comporta como una insuficiencia cardíaca. Entonces,
Principalmente las primeras sensaciones las primeras etapas de esa enfermedad son asintomáticas. Después ya te da los síntomas de una insuficiencia cardíaca, que podríamos decir hay disnea, fatiga, palpitaciones y un edema pulmonar. ¿Por qué? Porque la sangre empieza a ser retrógrada. Entonces, prácticamente te da todos los síntomas de una insuficiencia cardíaca. Okay. En la siguiente pregunta, ¿cómo identificaríamos, o sea, la insuficiencia mitral? ¿Cómo identificarla? Bueno, como ya te había mencionado, e incluso también la doctora Beatriz ya mencionó algunos estudios complementarios que nos podían ayudar a detectar esa insuficiencia mitral, pero por lo regular tienes que guiarte en edad. Igual la doctora ya lo mencionó, que esas enfermedades están más dadas en la edad ya grande, entonces en nuestros abuelitos de 70, 80 años. Entonces, fíjate que un principal estudio sería el ecocardiograma Doppler, que este es muy sensible para que nos evalúe la existencia, si existe alguna regurgitación mitral. Y también tenemos lo que sería el electro, ¿no? Entonces, el electro nos va a revelar un crecimiento del ventrículo izquierdo, también un crecimiento de la aurícula izquierda, en cual vamos a tener en el electro ondas femitrales, ¿no? Y también lo mismo, en la radiología vamos a poder encontrar una cardiomegalia, que no siempre se puede encontrar, pero sí es muy, no, es muy factible que encontremos esta cardiomegalia, pero cuando ya está la insuficiencia cardíaca. Recordemos que nos va a dar los mismos síntomas a una insuficiencia cardíaca. Entonces, en la radiología vamos a encontrar un corazón grande, 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 grande. Ok. Bueno, ahora igual de parte del público tenemos unas preguntas que a continuación se les dará a conocer. Ok, pues primero que nada, pues muy buenas noches, doctor, y al igual que como lo hicimos con la doctora Adriana, es un placer tenerlos aquí, pues agradecerles por todo lo que nos están compartiendo. Y bueno, a mí me surgieron algunas dudas con respecto a esta valvulopatía. La primera es, ¿qué exámenes complementarios se utilizarían para el diagnóstico de esta valvulopatía? Bueno, creo que ya lo había mencionado y lo puedo volver a repetir, que fíjate que ahora sí que el estándar Golf no sería el ecocardiograma, porque este es muy sensible para detectar la regurgitación mitral, pero tampoco hay que menospreciar al electro, ¿no? El electro te va a mostrar todo, ahora sí que casi todo lo que te mostraría una insuficiencia cardíaca izquierda. Aunado a esto, recordemos que te va a dar, como la fisiopatología menciona, que afecta la aurícula izquierda, en el electro te va a aparecer ondas femitrales, ¿no? Y también, obviamente, crecimiento del ventrículo izquierdo. Y también en la radiografía, pues te puede aparecer una cardiomegalia, ¿no? Porque hay crecimiento en las cavidades izquierdas. Ok, doctor. Mi otra duda era con respecto a esta valvulopatía, ¿cómo saber que ya es de gravedad? Ok. Fíjate que primero, igual, te va a dar, va a ser asintomática. Las primeras etapas van a ser asintomáticas. El paciente no lo va a sentir. Posteriormente, vamos a tener ya lo que sería todos los síntomas de una insuficiencia cardíaca. Vamos a empezar a tener disnea, cardiomegalia, soplos. Y cuando realmente tú ya veas que es severa, ya va a estar exactamente la manifestación de una insuficiencia cardíaca ya establecida, ¿no? Entonces, las primeras etapas son asintomáticas, no lo va a sentir el paciente. Después ya vas a empezar con los síntomas de disnea y ya cuando estés en una severa, ya va a estar todas las manifestaciones de una insuficiencia cardíaca.
Pero así que muchas veces se confunde con insuficiencia cardíaca, pero los estudios de diagnóstico pues van a ser los que nos van a decir si es una insuficiencia cardíaca o es una valvulopatía. Y como ya había mencionado, esta valvulopatía se da más en personas ya grandes, nuestros abuelitos, personas mayores de 70, 75 años. Entonces, respecto a tu pregunta, ¿cuándo vamos a ver que ya está severa? Cuando ya un abuelito mayor de 70 años ya tenga manifestaciones de insuficiencia cardíaca. Ok, doctor, muchas gracias. Buenas noches, doctor. Mi pregunta sería, ¿cuál sería el tratamiento de la insuficiencia mitral? Ok. Pues como vemos, los síntomas, bueno, vamos a tener dos tipos de tratamiento, uno médico y uno quirúrgico. Como vimos, como ya les expliqué, esa valvulopatía se parece mucho a la insuficiencia cardíaca, da los mismos síntomas. Entonces, cuando nosotros, primeramente va a ser tratar la insuficiencia cardíaca, pero el problema es que al tratar la insuficiencia cardíaca con eso no se va a curar. ¿Por qué? Porque lo que está mal es la válvula, entonces vamos a agarrar un tratamiento quirúrgico. Y aquí desafortunadamente es reemplazar la válvula, ¿no? Reemplazamos la válvula y ahí acaba el problema. Pero tenemos que tratar los síntomas de la insuficiencia cardíaca. Entonces, aquí tenemos que llevar un buen control de la frecuencia cardíaca, tenemos que dar IECAS y ARAS, todo lo que se dé en una insuficiencia cardíaca porque tenemos que tratarla. Pero si queremos realmente quitar ya esta enfermedad, tenemos que hacer un proceso quirúrgico y aquí el único proceso o tratamiento quirúrgico sería quitar o reemplazar la válvula y así se acabaría ya así se trataría esta insuficiencia mitral. Ok, doctor, muchas gracias. Pues hasta aquí quedaría nuestra ponencia de valvulopatías. Les agradezco realmente por darnos un poco de su tiempo y brindarnos sus conocimientos. Como tal, gracias doctora Beatriz, gracias doctor Roblero. Bueno, hasta luego. Gracias a ustedes por la invitación. Adiós. Gracias por la invitación. Adiós. Hasta luego, doctores.